Estamos grabando nuestro video número 61 de Economía Política. Vamos a comentar en este video el material que tenemos en la biografía de Alfredo Calcaño. Ahí consta su currículum. Se refiere al tema de la deuda externa, que vamos a tratar de prestarle especial atención y incorporar la mayor cantidad de bibliografía que podamos. No son demasiadas páginas este trabajo de Calcaño, pero es aclaratorio y sirve para aclarar una cantidad de cosas importantes. Lo primero es que él hace una observación de, bueno, la trascendencia de la deuda externa en todas las etapas de la historia argentina. No olviden ustedes que 1824, ¿no? Ya 2 siglos, estamos con el préstamo, el empréstito Baring, con el banco inglés, hasta, bueno, los acontecimientos que son conocidos por todos en los últimos periodos. Esto, lo primero que se señala es el efecto nocivo que esta deuda tiene sobre la población en general, más allá de que se conozcan los detalles o se tenga un manejo más claro de cómo viene la cuestión, es un tema que permanentemente agobia a la sociedad. Luego parte de un tema sobre el cual hay bastante para comentar, que es ¿a qué se denomina deuda externa? ¿En qué sentido es deuda externa? Bueno, acá aparecen 3 cuestiones que vamos a enunciar, 3 parámetros para evaluar esto. El primero es relativamente sencillo, es la moneda en la cual se emiten los títulos a través de los cuales se obtienen los fondos prestados. Es decir, acá el proceso de endeudamiento, un proceso de endeudamiento en general tiene dos formas. Uno es el endeudamiento bancario directo, otorgamiento de préstamos a través de aperturas de cuentas bancarias, y otra es lo que se denomina la titulación o titularización, que significa endeudarse en el mercado, no en el mercado bancario, sino en el mercado de capitales. Por supuesto que estos dos caminos de endeudamiento no son, tienen vías de comunicación entre sí. Vamos a tratar de indagar, porque los bancos, primero porque hay una figura nueva que ha surgido, que ustedes seguramente lo van a estudiar desde el punto de vista jurídico, que son los fondos de inversión. Y por otro lado, porque hay propiedad compartida de bancos y bancos que titularizan sus préstamos y venden los títulos en el mercado de capitales. Pero en realidad, el método de endeudamiento actual pasa por la emisión de títulos de deuda, que se colocan, se negocian en el mercado de capitales. Ahora, todo esto tiene un componente primario, que es la necesidad de deuda de las personas jurídicas que emiten y salen a vender los títulos. Aclaremos que esta venta de títulos no es fácil, porque se tiene que hacer a través de organismos bancarios especializados que cobran comisiones, etcétera, etcétera. Este procedimiento lo pueden hacer las empresas privadas o las personas de derecho público, privado, y las personas de derecho público, es decir, el Estado. De hecho, es el Tesoro, el Tesoro en representación del Estado, que emite deuda. Entonces,
el segundo momento es el proceso de especulación que se desencadena a partir de la emisión de títulos. Porque estos títulos no son comprados en una primera instancia por quien supuestamente quiere aportar al financiamiento o se quiere convertir en acreedor de una persona jurídica. Pero lo que se denomina la evolución en el mercado secundario consiste en la venta y reventa continua de estos títulos, especulando no ya con la tasa de interés que a su vencimiento van a generar los títulos, sino especulando con las diferencias de precio que se obtienen en cortísimo plazo y además en operaciones que se realizan en el mundo virtual. Es decir, el escenario que tenemos es un sistema financiero que funciona en el espacio virtual las 24 horas del día, en la cual se negocia a una velocidad extraordinaria todo este tipo de papeles. Si esta operatoria no se desvincula de la emisión original de los títulos. Así como la negociación en el mercado secundario de las acciones de las empresas, que son títulos de propiedad de las empresas, se desvincula posteriormente del financiamiento que la empresa necesita y son compradas y vendidas con fines especulativos, con los títulos de deuda pasa exactamente lo mismo. Entonces, resumiendo, tengamos en cuenta estos dos momentos del endeudamiento, lo que se denominaría la emisión primaria, que consiste en la contratación de deuda para resolver la emisión de deuda, para resolver problemas financieros o para invertir. Y en segundo lugar, la circulación secundaria o el mercado secundario de títulos, donde la actividad es netamente especulativa, está totalmente desvinculada del destino del financiamiento de la deuda original, y lo único que se busca son ganancias por las diferencias de precios de compra y de venta. Esto tiene un comportamiento muy complicado, muy específico, hay que participar todo una especie de sector especulativo de los negocios que tiene un volumen de operaciones que excede notablemente a las operaciones de producción y de venta de bienes físicos. Digo esto porque a veces se hace una primera asociación automática entre deuda externa, sobre todo si es deuda pública externa y necesidades de financiamiento. Cuando en realidad quizás, y esta es la idea que transmite Calcaño en su artículo, los mercados financieros funcionan al revés. Los capitales tienen necesidad de hacer ganancias, buscar fuentes de ganancia especulativa, entonces buscan la colocación en títulos. Entonces, estábamos en el origen de la palabra externa. Una primera pauta para diferenciar deuda externa de deuda interna, que sería muy importante esto empezar a diferenciarlo, es la moneda en la cual están nominados los títulos. En pesos o en dólares, o en euros o en otra divisa. Es decir, tanto una empresa privada como el Estado pueden requerir financiamiento y obtener financiamiento en una moneda que no es la moneda nacional. Esto tiene impacto muy diferente en el caso de las empresas que en el caso del Estado. Y esto se va a ir entendiendo mejor a medida que nos acerquemos a la última unidad, porque precisamente el Estado es quien emite la moneda doméstica. Entonces, la situación del Estado, que tiene esta doble potestad, por un lado la de emitir el peso y por otro lado la de pedir pesos,
para endeudarse en pesos, es una situación particular. Ahora, cuando el Estado se endeuda en dólares, ahí hay un problema distinto porque se está endeudando en una moneda que no puede emitir. Se está endeudando en la moneda que emite otra nación soberana. Y la particularidad de esta etapa del sistema capitalista desde la posguerra, es que una moneda de una nación, que es el dólar, se ha consolidado paulatinamente como moneda internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno de Estados Unidos, el Estado, no solamente emite su moneda, sino que además emite una moneda que es aceptada por el resto de los países como moneda internacional. Entonces, el hecho de que los títulos estén nominados en pesos o estén nominados en dólares es muy importante. Sería deuda externa la nominada en dólares y deuda interna la que está representada por títulos nominados en pesos. Otra pauta para diferenciar deuda externa de deuda interna es la legislación, no está desvinculado con el punto anterior, es la legislación a la cual se recurre, o sea, ustedes que van a ser abogados, a qué justicia, a qué jurisdicción se recurre en el caso de que haya conflictos de incobrabilidad o cualquier tipo de conflicto legal. Miren, ustedes saben que cualquier operatoria, ya sea privada, cualquier contratación, cualquier contrato, con más razón los contratos de préstamo, mencionan y recurren necesariamente a una determinada jurisdicción que queda determinada previamente, a la cual las partes aceptan recurrir si hay un incumplimiento o algún tipo de inconveniente legal. Entonces, acá aparece otro problema directamente vinculado con la profesión de ustedes, con los abogados, que es deuda externa. En ese caso sería aquella deuda que es contratada de manera que las cláusulas, la jurisdicción que va a intervenir ante situaciones de conflicto es una jurisdicción no nacional. Tribunales extranjeros. Entonces, las partes se someten a tribunales extranjeros. Generalmente hay una coincidencia entre la moneda que se emite y los tribunales a los que se recurre. Este tema es de una trascendencia jurídica muy importante. Ustedes lo tienen que registrar para que a lo largo de toda la carrera ir analizando desde el punto de vista económico, recordando cuál es el origen económico de la deuda externa, que después se plasma en toda esta cuestión jurídica. Y por otro, la tercera cuestión que tiene es de neto corte económico hace referencia al acreedor. ¿Quién tiene los títulos? ¿Quién es el tenedor? ¿Quién es el comprador y tenedor de los títulos de deuda? Si este tenedor, el poseedor de los títulos, el propietario de los títulos, el que ejerce el derecho, que tiene el derecho de cobrar el principal más los intereses, es un residente, entonces la deuda es interna. Y si es un no residente, entonces la deuda sería externa. Bueno, esto es más complicado todavía, porque ¿qué entendemos por residente y qué entendemos por no residente? Esto ustedes lo van a tratar, lo vamos a tratar habitualmente con los colegas, con los otros profesores, porque es la pauta que se utiliza para la registración en la balanza de pagos. En términos generales, desde el punto de vista jurídico y desde la contabilidad pública, el residente es aquella persona física o jurídica que tiene el centro principal de sus negocios en el territorio. Y el no residente, en consecuencia, sería una empresa, persona jurídica o física,
que tiene sus negocios, sus intereses económicos en otro territorio. De tal manera que en esta tercera opción, deuda externa sería aquella deuda en manos de no residentes. Ahora, todo este mosaico de esta gama de combinaciones posibles entre la moneda en la que están nominados los títulos, el carácter residente o no del propietario de los títulos, y en los tribunales de jurisdicción generalmente vienen en mezclas, en mix combinados, pero de hecho, en la mayoría de los casos, lo que se denomina deuda externa cumple los tres requisitos. Es decir, o por lo menos dos con mayor intensidad. Está nominada en dólares, hay una cesión de jurisdicción a tribunales extranjeros, y los tenedores, y ahí viene lo particular, pueden ser tanto residentes, no residentes como residentes. Y esta es una situación sumamente interesante, porque entonces se da el caso de un banco, una empresa o un fondo de inversión que tiene el eje principal de sus negocios en Argentina y sin embargo, es decir, vende, compra, hace negocios en el territorio, supuestamente para toda esa actividad comercial se somete a la legislación nacional, pero sin embargo compra títulos de deuda pública nominados en dólares y los va a ejecutar, si no se los pagan, digamos, avalado por la jurisdicción de tribunales extranjeros. Entonces, ahí donde vemos claramente cómo lo territorial se separa de lo patrimonial. Los intereses de una persona que puede estar viviendo en el centro de la ciudad de Buenos Aires son contrarios a los del Estado que se endeudó. Una situación bastante particular. Bien, esto en primer lugar, que para tener en cuenta esta idea desde el punto de entenderlo mejor después jurídicamente, es básico. El otro tema, más de corte netamente económico. De una manera simple podemos observar cómo el endeudamiento externo juega en el modelo de flujo circular. Por supuesto, no de manera completa, pero vamos a decir algunas cosas importantes. Cuando la deuda externa se contrata, es decir, cuando los títulos de deuda se emiten, entonces hay un ingreso de divisas a la economía. Ojo, es como cuando uno pide un préstamo. Entra dinero en la cuenta bancaria, pero uno después tiene que devolver el dinero más los intereses. Cuando hay que pagar los intereses, que en general estos se pagan continuamente, entonces hay una salida. Ahora, esa salida de dólares por el pago de los intereses y el registro de la deuda se registran, como ustedes lo van a ver mañana, creo que con el contador Picot más específicamente, en dos cuentas distintas de la balanza de pago. El ingreso de la deuda se contabiliza en la cuenta financiera y el pago de intereses, como corresponde a una retribución por ingresos, salarios, rentas, beneficios e intereses, el pago de intereses se registra en la cuenta corriente en una sección especial que se denomina remesas desde el exterior y hacia el exterior. Entonces, ¿por qué es importante esta cuestión? Porque si nosotros pensamos en una economía que exporta e importa, y además
cuyos residentes se endeudan con los residentes, todavía no estamos haciendo referencia específica al Estado. En principio estamos tratando de ver el fenómeno pensando en residentes que pueden ser empresas privadas también o el Estado, indistintamente. Entonces, lo que va a haber en el flujo circular de la economía va a ser un producto, el producto interno que nosotros conocemos y dimensionamos, va a cubrir una parte de las demandas de consumo interno, porque después va a venir parte de la demanda va a ser cubierta con importación. Entonces, la oferta global de todo el sistema, el flujo total, va a estar compuesto por una parte interna, que es el Producto Interno, y por una parte que viene de afuera, que son las mercancías producidas en otro país, la exportación. Asimismo, si analizamos el destino del producto, vamos a ver que este destino tiene tres posibilidades. Consumo, inversión o exportaciones. Esto ya lo conocemos. Es decir, lo producido se puede exportar, consumir o son bienes de inversión. Ahora, fíjense ustedes que si nosotros al Producto Bruto Interno hacemos una pequeña operación, un pequeño cálculo, decimos, bueno, de un lado tenemos el Producto Bruto Interno y del otro lado tenemos consumo más inversión, más exportaciones menos importaciones. Si a ambos lados le restamos las remesas financieras en donde están incluidas, ambos lados de la ecuación, donde están incluidos los pagos por intereses de deuda, lo que vamos a tener es el Producto Nacional, no el interno. Porque si al Producto Interno le sumamos y restamos las remesas desde y hacia el exterior, tenemos el Producto Nacional. Ese Producto Nacional, desde el punto de vista de su destino, está destinado a consumir, invertir, o es resultado del comercio exterior. Ahora, ¿qué sucede? Por el sistema de registración, la balanza de pagos, la cuenta corriente y la cuenta capital se balancean, tienen la misma magnitud. ¿Por qué? Porque la balanza de pagos, y esto lo van a, insisto, mañana lo van a ver con más detalle, tiene un sistema de registración donde se registran las entradas, las salidas de divisa y después la variación neta de divisa. Entonces, la diferencia entre exportaciones e importaciones, que se denomina habitualmente saldo comercial, es el saldo contrario o el mismo monto con signo contrario de el resto de las operaciones de la balanza de pago. Es decir, precisamente de las remesas financieras más la variación en las divisas. Entonces, si nosotros restamos el consumo al Producto Nacional, decimos, bueno, lo que tenemos ahí es el ahorro nacional. Producto Nacional menos el consumo, menos consumo. Ahorro nacional, ¿qué es eso? Es de todos los ingresos que percibieron los residentes argentinos, cuánto dejaron de consumir y tienen han establecido como ahorro. Eso es equivalente a la inversión más el resultado de la cuenta corriente, positivo o negativo. De manera que, si al resultado de la cuenta de la balanza de pagos los consideramos una especie de ahorro
del exterior, es decir, si consideramos que el aumento o disminución en la cantidad de divisas resultante de un periodo es, en el caso que sea positivo, un ahorro que proviene del exterior, y en el caso que sea negativo, un desahorro que proviene del exterior, pareciera que el ahorro interno y el ahorro externo son exactamente iguales a la inversión de un país. ¿Por qué se hace todo este análisis? Porque en realidad, como bien dice Calcaño, la pregunta es, perfecto, esta igualdad contable ex post me está diciendo ahorro interno más ahorro externo igual a inversión. La inversión de un periodo se financió con lo que ahorraron los residentes o el ahorro que aportaron los no residentes. La pregunta es, ¿cuál es la causalidad? Y ahí volvemos a insistir en una cuestión que hemos tratado y hablado varias veces y que trata de que recordemos siempre que la idea del flujo circular es precisamente eso, un movimiento circular. Entonces, esta igualdad se puede interpretar de dos maneras. Se puede interpretar como que desde el lado de los no residentes, se puede interpretar que los no residentes aportaron a la inversión del país, o se puede interpretar al revés, que la inversión de un país va a incrementar el ahorro de los residentes y el ahorro de los no residentes. ¿Por qué decimos esto? Es lo mismo que decíamos respecto del déficit fiscal. ¿Qué viene primero, la inversión pública o la recaudación tributaria? Acá es lo mismo. ¿Qué viene primero, la deuda externa o la inversión? Entonces, esta cuestión otorga relevancia, hace visible a precisamente que la deuda externa puede ser interpretada en sentido, entre comillas, positivo, como una fuente de inversión para el incremento del stock de capital dentro del territorio nacional, y lo que de alguna medida está en cuestionamiento y debe analizarse no es tanto la contratación de deuda, sino si efectivamente el destino de ese endeudamiento ha sido el incremento en el stock de capital, inversión, o el endeudamiento se ha contratado para consumo dispendioso, operaciones financieras, tema que vamos a seguir viendo en algún otro video. De manera que el otro elemento que deberíamos analizar es que efectivamente el proceso de endeudamiento y desendeudamiento externo ocasiona una redistribución clara de ingresos entre residentes y no residentes. Cuando se contrata la deuda, esto está relacionado con lo que decíamos recién, cuando se contratan los préstamos, el ingreso de divisas, obviamente redistribuye ingresos a favor de los residentes que compraron, pero contra un pasivo que los residentes tienen con los no residentes. Ahora, cuando hay que pagar la deuda, cuando hay que rescatar los títulos,
y cumplir con los pagos de la deuda, ahí es donde aparecen los efectos redistributivos negativos. Y se destaca una cuestión que desde el punto de vista de lo jurídico y de la noción de equidad debemos clarificar, porque la pregunta sería, ¿cómo se distribuyen los dólares que ingresan cuando se contrae la deuda, es decir, cuando se venden los títulos? ¿Quién los vende? ¿Quién se hace de los dólares? ¿Y cómo se distribuye? ¿A dónde van a parar esos dólares? Y la otra pregunta es, cuando hay que devolver, ¿quién devuelve los dólares? Entonces, ahí lo que puede suceder es que la carga de la parte buena de la cuestión, que es cuando entran los dólares, sea totalmente diferente a la carga, porque si el Estado está en el medio, normalmente hay una fuga de capitales posterior al ingreso de dólares, y después el Estado tiene que acudir a su presupuesto público para garantizar la devolución de la deuda. Y uno de los puntos más dudosos, que vamos a ver si podemos buscar materiales, que han sido extensamente estudiados desde el punto de vista jurídico-económico, en su múltiple dimensión, es el fenómeno de la estatización de deudas privadas. Es decir, por el esquema de operación de este flujo que acabamos de describir, ingresos de dólares cuando se compran los títulos, qué pasa con los dólares, a dónde van a pagar y quién afronta los vencimientos de los títulos. Cuando el Estado interviene, en ocasiones se hace cargo, asume deudas que fueron contratadas por empresas privadas. Caso típico fue en el año 82. Bueno, vamos a ver si podemos hacer un video con esta información. Bueno, finalmente, la última cuestión que es extremadamente importante, la conclusión que sacamos es, entonces, que si empezamos a pensar en el tema de la deuda, como en nuestra primera impresión, como precisamente la palabra deuda externa pareciera sugerir que es la contratación para poder gastar, ya sea el Estado o las empresas privadas, ahora estamos viendo que tal vez el mecanismo sea al revés. Los capitales buscan colocación, de colocarse comprando títulos operando sobre los cuales piensan obtener diferencias y ganancias de capital. Entonces, el que se endeuda busca y apela a los circuitos financieros internacionales, o son los circuitos financieros internacionales los que presionan colocando dólares, comprando títulos. Miren, si tomamos un hecho histórico muy importante que fue en el año 73, lo que se denominó el shock del petróleo, fue un incremento muy grande en el precio del petróleo, fue un primer gran empujón que se le dio a los procesos de endeudamiento externo de muchos estados. Lo que sucedió fue que el incremento en el precio del petróleo generó excedentes financieros importantísimos en los países que producían petróleo, los países del Medio Oriente. Y los países del Medio Oriente buscaron cómo colocar y hacer rentables esos excedentes. Y este es un principio de las finanzas. Los excedentes no se dejan quietos. Los excedentes se colocan continuamente para obtener intereses y diferencias, ganancias de capital. Entonces,
¿Qué pasó? Los principales sucursales de los principales bancos del mundo, en Europa, porque en Estados Unidos había bastantes restricciones a la actividad bancaria, recibieron ese flujo. Y se denominó en la jerga petrodólares, porque eran importantísimos excedentes de dólares que se habían originado en el aumento del precio de Arabia Saudita. Y salieron a colocar esos excedentes porque los bancos, y sobre todo los bancos de inversión, hacen eso, es decir, buscan la colocación de excedentes en lugares donde puedan obtener una tasa de interés, una ganancia de capital. Entonces, en general, esta dinámica tiene ya una forma clásica que termina en crisis y que se ha venido estudiando, y para la Argentina ya hace más de 50 años, cómo aparecen sucesivamente las crisis de endeudamiento y de default, o sea, cuando no se puede pagar. Y son claros los movimientos. Primero aparece la inyección de dólares. Esta inyección de dólares, era lo que señalábamos hace unos momentos, esta inyección de dólares proviene de excedentes financieros acumulados que presionan en el mundo para colocarse. Entonces, se colocan en los dólares. Los bancos operan, porque los bancos obtienen importantes ganancias de esto, y prestan. Prestan a privados y a estados. En general, y considerando nuestra estructura, la estructura de nuestro sistema mundo, centro-periferia, van a la periferia. Porque en la periferia hay más avidez, más necesidades o más debilidades políticas. Colocan ahí. Ahora, si esto fuera colocado y convalidara un proceso de crecimiento, entonces tal vez, podríamos decirlo de una manera muy sencilla, la deuda se pagaría sola, porque con la mayor actividad económica se van rescatando los títulos. Pero en general, la dinámica es especulativa, entonces cuando ingresan los dólares se canalizan a actividades especulativas. Estas actividades especulativas seguramente van a terminar en un determinado momento con una situación clave, que es cuando comienza la salida. En un momento estos capitales comienzan a salir. Algunos economistas le llaman a esto sudden stop, es decir, parada imprevista, rápida. El circuito se para y los capitales empiezan a querer salir de la economía. Entonces se produce una inmensa salida de capitales, y queda la crisis económica en el país, que generalmente, como el circuito especulativo generalmente muestra mecanismos donde la cuestión cambiaria es central, lo que sucede es que los dólares que ingresan, muchos de ellos son cambiados por pesos, porque los pesos ofrecen altas tasas de interés, especulando con que el tipo de cambio no va a aumentar, hasta que se produce la salida, entonces hay una presión sobre el dólar y se produce la devaluación. Finalmente, la salida en general es siempre política. En general, en todos los países. Esto vamos a ver si lo podemos desarrollar. Las burbujas financieras, las crisis financieras en general, terminan con la intervención de los bancos centrales y de los estados, que son quienes en última instancia emiten pesos, comprometen su poder estatal y buscan la forma de salir de la crisis. Claro que
esta especie de estatización de la especulación, es decir, la especulación privada termina estatizándose, tiene consecuencias precisamente sobre todo sobre el circuito de la producción, que decae, y sobre todo el espectro social que trabaja o que se mueve con la moneda doméstica o la moneda nacional. Es decir, todo lo que operamos, cobramos y operamos en pesos, porque la devaluación perjudica. El último dato que lo vamos a tomar es un dato que ustedes pueden buscar, es un dato que ha sido bastante difundido y es importante para observar este punto porque es como la muestra, la evidencia. Si comparamos el endeudamiento argentino, el incremento de la deuda argentina en distintos periodos de tiempo, y a la vez comparamos lo que se denominan los activos de argentinos en el exterior, es decir, cuánto dinero tienen las personas físicas y jurídicas argentinas en el exterior, surge claramente que este segundo monto es muy superior al primero. Esto estaría probando que las sucesivas etapas de endeudamiento en realidad se destinaron a la acumulación de activos externos, pueden ser dólares, terrenos, casas en el extranjero, etcétera, etcétera. Financiaron eso y el pago de la deuda quedó circunscripto a la jurisdicción del país.